Ven y descansa ven y descansa en Dios, en Dios. Ven y descansa ven y descansa en Dios, en Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que, al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. El año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, santo, santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria. Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con una ascua en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo: al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté: aquí estoy, mándame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Delante de los ángeles tañaré para ti, Señor. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañaré para ti, me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles tañaré para ti, Señor.
Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Delante de los ángeles tañaré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles tañaré para ti, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará tus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Delante de los ángeles tañaré para ti, Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados y que os está salvando si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití, en primer lugar, lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefás y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como un aborto, se me apareció también a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Venid en pos de mí, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con Y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres.
Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en los 2 domingos anteriores se nos presentaba a Jesús siendo expulsado de Nazaret, un pequeño pueblo de formación religiosa tradicionalista, a cuyos habitantes la predicación de Jesús resultaba herética. ¿Por qué? Si recordamos, Jesús enseñaba una fe y un Dios cuya bendición es para todos, sin excepción. Y esto a los habitantes de Nazaret les incomodó. Hoy el evangelista San Lucas nos muestra a Jesús en la orilla del lago Galilea, con sus discípulos, rodeado de una gran multitud que lo deseaba escuchar. Como veremos, todo el texto busca mostrarnos que a Jesús ya no le basta que sean discípulos, sino que quiere de ellos algo más. En ese caminar por la costa de Jesús, sube a la barca de Pedro y le pide gentilmente que se aparte un poco de la orilla para así predicar a la multitud que anhelaba escuchar su palabra. La barca, hermanos y hermanas, es símbolo de 2 realidades. La comunidad cristiana, es decir, la Iglesia, que aún siendo frágil, con Pedro a la cabeza, tiene como vocación el anuncio de la buena nueva, y también es símbolo de nuestras vidas. Jesús, que con inmenso respeto entra en nuestra existencia y nos pide que la pongamos a su disposición, para así Él, desde allí, predicar. Jesús no necesita grandes cruceros o yates de lujos, sino simples barcas, y muchas veces vacías, como la de Pedro, quien aún estaba con el dolor, el cansancio y la desilusión de haber pasado toda la noche trabajando sin pescar nada. Probablemente por eso Dios lo eligió. Jesús quería una barca vacía de un hombre cansado. En uno u otro caso, sea la barca la Iglesia o la barca nuestra vida, hay un pequeño detalle que me gustaría resaltar. Jesús solicita a Pedro separarse de la orilla, tomar distancia. Ser cristianos exige la capacidad no de abandonar el mundo y las multitudes, sino que tomar distancia para desde el Evangelio y sus criterios mirar la realidad, la orilla, la multitud. Jesús pide constantemente a su Iglesia y a nuestras personas el apartarnos de la orilla para así, ante las exigencias y dificultades de la vida, no actuar compulsivamente, movidos, producto de pasiones internas, de masas o influencias mundanas, sino motivados por el necesario discernimiento de aquel que, viendo la realidad, sus desafíos y sus problemáticas, no se deja llevar livianamente por su conveniencia propia, las tendencias de moda o el qué dirán, sino que en la barca de su comunidad y de su vida discierne, teniendo como criterio fundamental la palabra de Jesús. Avancemos un poco más en el texto.
Cuando Jesús terminó de hablar, le dice a Pedro: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Para un pescador experimentado, como lo eran Pedro y sus compañeros, esta solicitud era casi ridícula. En el día, los peces se van al fondo, por eso se pesca de noche. Y en el día, las redes se lavan, se limpian, se ordenan. Eso estaba haciendo Pedro. Pedro está ante la disyuntiva entre el sentido común, el decir de todos y la palabra de Jesús. ¿Hago caso a mi experiencia y a lo que todos me dicen, o al maestro que me está pidiendo algo distinto? A veces el sentido común y las palabras de Jesús van de la mano, pero otras, y no pocas, son radicalmente opuestos. Pensemos en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces, conversando con compañeros de trabajo sobre decisiones laborales de tipo económico, o de contratación o despido de personal, o con amigos sobre cuestiones políticas, o con la familia sobre cuestiones de educación social, o con miembros de nuestra misma iglesia sobre cuestiones de fe y moral, el sentido común y la mayoría nos dice una cosa, y Jesús en su palabra y en nuestra conciencia nos dice otra? Por ejemplo, en temas como el amor a los enemigos, la preocupación por los marginados, la administración y distribución del dinero, la fidelidad conyugal, la educación de los hijos, el ejercicio de la autoridad y del poder, y tantos otros temas morales, sociales y eclesiales. ¿Qué hizo Pedro? Le contestó a Jesús: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Hermanos y hermanas, la fe no se funda en milagros. Porque vi esto o Dios me hizo esto, es que creo. No. Sino que los milagros son producto de la fe, del confiar en la palabra de Jesús. Aun cuando exista la desazón del fracaso, una frágil barca vacía, un sentido común y la presión de muchos que nos hacen dudar. Pedro y sus amigos, confiando en la palabra de Jesús, remaron mar adentro y lanzaron las redes. Y por eso Dios obró el milagro. Pedro, al ver el milagro, exclamó: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Todavía no comprendía que precisamente por eso Jesús nunca se le iba a apartar. Más aún, lo eligió por ser pecador. El Señor en las filas de su iglesia no llama a perfectos, si es que estos existen, sino a pecadores, conscientes de su miseria, pero con el deseo profundo de conversión. Finalmente, Jesús, viendo la fe de Pedro, da un paso más. No le basta con que sea solo discípulo, por ello le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Les pido perdón que recurra aquí a un tecnicismo. Pescar en griego se dice aliwein, pero aquí no está ese verbo. Jesús ocupa otro verbo griego, que es zoogrein. ¿Y qué significa este?
significa llevar a la vida. Esa es la tarea que Jesús le encomienda a Pedro y en él a todos nosotros, llevar a la vida. Así, evangelizar no se trata de pescar, sino de anunciar a Jesús y su palabra para que otros tengan vida. Ser pescadores de hombres está muy lejos de andar haciendo proselitismo, grupos sectarios o una iglesia con comunidades excluyentes, sino que es hacer vida las palabras de Jesús, para que nosotros u otros que puedan estar nadando en las aguas profundas y oscuras del pecado, gracias a Él, a Jesús, tengan vida y la tengan en plenitud. Entonces, queridos hermanos y hermanas, dejemos que Cristo entre en nuestra frágil barca. Separémonos un poco de la orilla para discernir bien ante los acontecimientos de la vida. Vamos luego mar adentro y lancemos la red de su palabra, para que muchos así tengan vida. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos oración por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los bautizados que formamos la Iglesia, que somos esa barca frágil para que podamos siempre anunciar el Evangelio que regala vida a todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor también que nos dé a cada uno de los que nos profesamos cristianos esa valentía de no dejarnos llevar tan fácilmente por las modas, por lo que digan las masas, sino que tener la capacidad de discernir a la luz del Evangelio y los criterios que Jesús nos regala. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Hagamos una oración por quienes sufren, en particular quienes viven en la calle, en situación de calle, para que el Señor les regale fortaleza, abrigo, una mano generosa que los pueda ayudar. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por todas vuestras intenciones, todo lo que está en vuestros corazones, lo ponemos en las manos del Señor. Acoge, Padre Santo, todas las intenciones que te presentamos con humildad y fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio en nuestra misma condición humana y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por Él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente. Gozosos en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, rezando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos juntos diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que Cordero de quitas Dios, el que pecado del quitas el mundo. mundo, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Hablaré sin miedo al oído
estás aquí, Jesús, en este pan y en este vino, estás aquí entre nosotros, estás aquí amándonos, estás aquí, Jesús, en este pan y en este vino, estás aquí entre nosotros, estás aquí amándonos, estás aquí, Jesús, en este pan y en este vino, estás aquí entre nosotros, estás aquí, Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que, unidos en Cristo, fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los avisos para esta semana, como es habitual, tendremos el día martes la catequesis de adulto, el día miércoles nuestro curso bíblico, el día jueves las catequesis de comunión, poscomunión, confirmación, también el estudio y la meditación de las lecturas del domingo. Y sobre los bancos de la iglesia encontrarán estas hojas que el Papa Francisco ha pedido en toda la iglesia, en el mundo entero, realizar lo que se denomina un proceso sinodal, de escucha, de diálogo, de discernimiento, como decíamos en la prédica, ese tomar un poco de distancia y poder juntos reflexionar. Hay un par de textos del Papa Francisco que nos iluminan un poco y después van a encontrar una encuesta, que son algunas preguntas específicas sobre experiencias que hemos tenido para con nuestra comunidad, nuestra parroquia, la iglesia, algunas dificultades, alguna sugerencia, etc. Ojalá pudieran llevarla a sus hogares y una vez que la contesten, quien desee, la puede depositar ya sea en las cajas buzón que hay al salir de la iglesia, entregarla a alguno de nosotros, los sacerdotes, o si también desea, allí está el correo, el mail, para enviarla por mail. Es muy interesante y importante para nosotros poder tener esta información y esta experiencia o apreciación de nuestra comunidad. Ahora os doy la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y que por intercesión de la Virgen María os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podéis ir en paz.